Un chef invita a una cita a un chico que no ve desde hace muchos años. Parece que ambos tienen química y terminan en el apartamento de él. Pero las cosas esa noche se salieron de control y todo terminó en un terrible asesinato. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso ocurrido en el Reino Unido. Acompáñenme a ver todos los detalles. Anthony Morley nació en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, en 1972. Su infancia y adolescencia transcurrieron como las de cualquier otro chico. Desde adolescente y durante muchos años, Anthony estuvo llevando una lucha interna. Intentaba entender cuál era su orientación sexual. Más que tratarse de una presión externa en torno al tema, era una pelea interior y personal. Siendo adolescente, confrontándose con sus intereses y tratando de autodefinirse, fue víctima de abuso y violencia sexual a manos de un familiar cercano, nada más y nada menos que su propio tío. Como suele ocurrir, este terrible episodio marcó para siempre la vida del chico. Algunos años después de aquel terrible ataque, justamente en ese proceso de búsqueda personal, Anthony tuvo varias relaciones sentimentales, tanto con hombres como con mujeres. Incluso algunas de estas se prolongaron durante varios años. En 1993, una nueva situación marcó la vida de Anthony. Afortunadamente, en esta ocasión se trató de una experiencia positiva y feliz. El joven, quien en ese entonces tenía 21 años, decidió participar en la primera edición del certamen de belleza Mr. Gay UK, algo así traducido literalmente como el señor homosexual del Reino Unido. El objetivo de este concurso anual era reunir a un grupo de chicos gay de todo el país para coronar a uno de ellos. El contexto del concurso era el mismo de todos los de su tipo, y podía catalogarse como algo tradicional y aceptado en la sociedad moderna, al menos dentro del sector que premia y reconoce la belleza de las mujeres y de los hombres. La participación de Anthony en este concurso fue más que sobresaliente, al menos de acuerdo a los estándares que se exigían en él. Mostró una personalidad arrolladora y carismática, combinada como era de esperarse con una belleza física. Anthony era un chico guapo, musculoso y con un cuerpo evidentemente trabajado. Uno a uno fue superando los desafíos del concurso y finalmente se coronó como el ganador. El logro de este título lo hizo merecedor de un premio de 1,000 libras esterlinas, un poco más de $1,200 estadounidenses, y unas vacaciones con todo pagado a Gran Canarias, en España. La misma noche de su coronación, Anthony habló abiertamente sobre su sexualidad, negando reconocerse como homosexual. Al contrario, contó que tenía una novia y que habían pasado juntos los últimos 3 años, a pesar de que tuvo relaciones amorosas con varios hombres en el pasado. De hecho, la misma noche que se coronó, su novia lo acompañó hasta la mañana siguiente en una romántica y lujosa habitación de hotel, cuya estadía también formaba parte de la premiación. Después de la victoria en este concurso, Anthony decidió mudarse a Londres. El sueño del joven era convertirse en modelo, y sabía que este pequeño empujón que le había dado ganar el concurso lo podía ayudar. Comenzó a trabajar con algunas casas de moda y buscó la mejor oportunidad para lanzarse a las grandes pasarelas. Mientras buscaba su éxito profesional, la relación con su novia no iba muy bien. No supieron llevar la relación a distancia, así que decidieron terminar. Anthony se sentía muy mal en ese momento y además de eso muy confundido. Todavía no había definido por completo su sexualidad y eso le estaba pasando factura. El chico comenzó a beber alcohol y encontró en este una vía de escape. Cuando se emborrachaba no tenía que pensar en nada y todas las voces que escuchaba en su cabeza y la lucha interna que tenía con su sexualidad desaparecían. Según le dijo a varios conocidos, el alcohol le daba mucha paz. Anthony siguió tratando de abrirse paso en el modelaje y también en la danza.
mientras libraba una batalla interna con sus demonios y los adormecía con licor. Después de entrar y salir de varias relaciones con hombres y mujeres, Anthony tuvo un noviazgo muy estable con un hombre llamado Sean Wood. Estuvieron juntos como pareja durante más de 5 años. Pero como en muchas relaciones, todo fueron altibajos. Hubo un episodio muy oscuro que signó para siempre el destino de la relación. Después de una noche de excesos en Londres, Anthony y Sean regresaron a casa completamente borrachos. También, como suele ocurrir con 2 personas en esta situación, algo muy pequeño y sin importancia desencadenó una terrible discusión, que escaló hasta encontrar unos niveles descontrolados de violencia. Todo, como ya sabemos, gracias al alcohol. En un momento fuerte de la discusión, Anthony fue hasta la cocina. Luego de eso fue a sentarse al sofá de la cama, donde permaneció inmóvil durante unos minutos. Cuando Sean se acercó a él, quería hablar y arreglar las cosas, pero Anthony lo atacó con el cuchillo. Hubo un forcejeo entre los 2 hombres y al final Sean pudo soltarse de Anthony. De esa manera terminó la relación de más de 5 años. Luego de terminar con Sean, Anthony siguió bebiendo y siguió saliendo. También continuó teniendo varias citas tanto con hombres como con mujeres. Con una de las chicas que salió mantuvo otra relación de más de 3 años. Pero la relación luego de un rato terminó, ya que Anthony seguía bebiendo. Él le decía a las personas que quería ser alguien normal, que no sabía cómo definirse y que tenía mucho temor de mostrarse tal y como era ante la sociedad, porque tenía miedo que lo rechazaran. Realmente estaba viviendo un episodio de mucha oscuridad en su vida. En otro episodio de violencia, de esos que tristemente comienzan a hacerse usuales, en otra noche de excesos y de alcohol, Anthony terminó con gran agresividad. En un estado de borrachera total y completamente fuera de control, el joven destrozó por completo su habitación. La ferocidad de la escena fue tal que los vecinos tuvieron que llamar a la policía, y también acudió una ambulancia. Anthony recibió a los paramédicos armado. Amenazó al personal de salud con un rifle de aire comprimido. Por suerte, la situación no terminó en tragedia y finalmente lograron calmarlo y someterlo. Ese episodio terminó bien y Anthony siguió con su vida. Desde el exitoso debut del joven en el concurso de belleza, hubo una segunda competencia que marcó su destino. En 1996, Anthony asistió como invitado al programa God's Gift, que traducido al español significa el regalo de Dios. Este era un show de citas muy popular, que se transmitía en la televisión británica a mediados de los años 90, y era conducido por una mujer llamada Davina McCall. Esa noche hubo un joven que tuvo una participación sobresaliente, y con esto llamó la atención de Anthony y de muchos asistentes. Ante una multitud de solteros que gritaban, apareció en escena Damian Oldfield, un chico de 21 años, apuesto, carismático, alegre y muy sonriente. Anthony no le quitaba la mirada a Damian de encima, y en algunos momentos del concurso, Damian también se fijó en él. Lo vio varias veces entre la multitud de chicos guapos del programa. Y es que esa noche Damian se comió el show. Todo el mundo estaba encantado con su carisma. Dominó la escena vistiendo unos pantalones cortos de cuero negro. Sorprendió a todos, incluida a la presentadora, que era muy experimentada. También contó una divertida anécdota que le había ocurrido en Manchester. Él dijo que habían pasado solo unos meses desde que había terminado una relación y decidió salir de fiesta a una zona popular conocida como El Canal. En ese lugar los hombres podían tener encuentros anónimos y a ciegas en medio de la oscuridad. El sorprendente final de la anécdota concluyó con una revelación de Damian. Había tenido unas citas ciegas con un chico quien había resultado ser el exnovio con el que prácticamente acababa de terminar. Luego de la curiosa historia y de una participación muy destacada, Davina lo coronó como el regalo de Dios. Esto frente a una multitud de hombres que vitoreaban su nombre. Anthony era uno de ellos. Después de ser coronado como el regalo de Dios, Damian tenía un premio especial. Podía escoger a cualquiera de los chicos del público para tener una cita pagada por el programa. A pesar de que había visto a Anthony en varias ocasiones, Anthony lo había visto a él también y habían hecho buen contacto visual,
Demian decidió escoger a otro de los chicos. Eso sí, cuando el programa terminó, se acercó a Anthony para pedirle su número de teléfono. Los dos jóvenes eran originarios de Leeds, y eso llamó mucho su atención. Hablaron un poco, luego de intercambiar los números, dijeron que pronto se llamarían para tener una cita. Y eso fue lo que pasó. Unos días después, Anthony y Demian terminaron viéndose. Además de eso, tuvieron otros encuentros después. Pero realmente estos primeros encuentros no despertaron la llama entre ellos dos. Las personas más cercanas del círculo íntimo de Demian lo describieron como alguien que amaba la vida, un chico tranquilo y agradable con quien bastaba conversar 5 minutos para convertirse en su amigo. También dijeron que siempre causó muy buena impresión en todos los que lo conocieron, pero por algún motivo él y Anthony no habían encajado en esas primeras citas. Con el paso del tiempo, Anthony se perdía más y más en su adicción al alcohol, y seguía librando sus batallas internas. Finalmente decidió cerrarle la puerta al espectáculo y probar con otros intereses. También pensó en hacer un giro radical y volver a su casa en Leeds. Con este objetivo en mente, compró un boleto y regresó de nuevo al lugar para instalarse. De regreso en su ciudad natal, Anthony descubrió otra pasión. Le gustaba mucho cocinar y decidió estudiar para chef. Le encantaba combinar los ingredientes, era algo que le daba mucha paz. En muy poco tiempo logró abrirse paso dentro del mundo gastronómico y se fue olvidando de aquellos días de baile y modelaje. Si bien estaba un poco más tranquilo, su lucha interna seguía, y junto con esta el alcohol, su fiel y terrible compañero. Así fueron pasando los años y Anthony se convirtió en un chef muy reconocido en su ciudad natal. Era muy talentoso en la cocina. En el año 2008, él decidió volver a tener contacto con Demian. Habían pasado 8 años desde la vez que se habían visto en ese programa de televisión y luego habían tenido algunos encuentros. Anthony pensaba que 8 años antes no había sido su momento, pero que tal vez ahora ellos dos se podían llevar muy bien. Demian recibió muy bien la invitación de Anthony. Él le dijo que lo llevaría a su restaurante favorito y el chico aceptó. Para ese momento él tenía 33 años y estaba trabajando en una revista dirigida a la comunidad gay que se llamaba Bent. El día de la cita los dos fueron a cenar. Tuvieron una velada maravillosa. Anthony le contaba con mucha pasión a Demian sobre su gusto por la cocina, y él también le dejó saber sobre varios de sus proyectos personales. Luego de comer fueron a un bar donde estuvieron bebiendo, y al final decidieron ir al apartamento de Anthony para continuar la fiesta. Anthony, estando en el apartamento, le dijo a Demian que él había tenido muchos desencuentros amorosos y que quería ir muy despacio en sus nuevas relaciones. Luego de beber un poco más, los dos pensaron que lo mejor era ir a la habitación para ver una película. La película elegida por la pareja fue El secreto en la montaña, una película muy controversial y que estuvo en el centro de debate por la sexualidad de sus dos protagonistas, dos vaqueros estadounidenses enamorados el uno del otro. Después de una larga noche, una velada romántica, una buena tanda de tragos y algo de baile, Anthony solo pudo ver 20 minutos de la película porque se quedó dormido. El hombre durmió plácidamente. Cuando se despertó apenas pudo entender lo que estaba ocurriendo, mucho menos imaginar el horror que estaba a punto de desatarse. Cabe destacar que lo que voy a contar ahora se basó en el relato de Anthony. Él dijo que en el momento en el que hizo todos estos hechos no estaba consciente. Anthony dijo que se despertó y vio que Demian estaba encima de él. Estaba desnudo y lo estaba tocando. Se estaba aprovechando de que Anthony estaba demasiado borracho y se había quedado dormido. En ese momento, lo único que pensó Anthony fue en librarse del hombre. No quería tener ningún encuentro sexual ese día, y lo que había empezado como una velada muy bonita entre dos personas terminó en un hecho horrible. Anthony comentó que tiró a Demian de la cama y fue corriendo hasta la cocina. Tomó un cuchillo y luego de esto le pegó a Demian. Con el cuchillo en la mano lo apuñaló y también le cortó el cuello, quitándole la vida. Anthony dice que en ese momento él no estaba 100% consciente de lo que había hecho, y lo que se le ocurrió fue cortar al chico en pedazos. Le cortó un muslo y además uno de sus pechos.
Luego de eso llevó la carne hasta la cocina, donde preparó una de sus recetas. Cuando estaba comiendo la receta y estaba a punto de probar la carne de Demian, la masticó, la sintió muy fea y dijo que en ese momento recuperó la razón. Anthony cuenta que salió caminando de su apartamento hasta un restaurante árabe muy cercano. Todos los que estaban en ese lugar, famoso por sus kebabs, se quedaron completamente sorprendidos de verlo. Eran las 2:30 de la mañana. El hombre, que tenía 36 años en ese momento, ingresó en el local vistiendo una bata cubierta completamente de sangre. También su cara y sus manos estaban totalmente manchadas. Apenas pudo pronunciar unas palabras, diciendo que acababa de matar a alguien en su apartamento, y pidió que por favor llamaran a la policía. En cuestión de minutos, la policía atendió el llamado y llegó al apartamento de Anthony. Los agentes entraron y en efecto encontraron a Demian asesinado, tirado en el suelo y sin algunas partes de su cuerpo. Las partes del cuerpo faltantes estaban en la cocina. Varios trozos de carne del hombre estaban sobre la tabla de picar. Encontraron aceite de oliva, especias y algunos otros ingredientes que Anthony había utilizado en su preparación. El trozo de carne que el hombre había intentado masticar también fue encontrado. Estaba en el bote de la basura de la misma cocina. Había también algunas otras cosas manchadas de sangre, como los utensilios, las paredes y el piso. Anthony rápidamente fue puesto en custodia policial y llevado a una comisaría, donde dio su primera declaración. Luego de eso fue enviado a la cárcel y después de unas semanas inició el juicio. El juicio de Anthony tuvo una duración total de 2 semanas. La defensa de Anthony no negó en ningún momento que él hubiese asesinado a Demian e incluso que hubiese cocinado partes de su cuerpo, pero dijo al jurado que debían tomar en cuenta que la provocación había sido de Demian a Anthony por haber querido abusar de él, y que además de eso él no estaba plenamente consciente. Por su parte, Anthony declaró que estaba actuando en defensa propia, porque Demian quería violarlo. En esta parte del juicio también se habló sobre el terrible episodio de violencia que Anthony vivió siendo un adolescente. Comentó que esto le había afectado mucho y que seguramente también había influido en el terrible desenlace de esa noche. Pero la crueldad del crimen jugaba en contra de Anthony. Ninguno de los miembros del equipo de investigación había estado involucrado en un asesinato de esa naturaleza. También salieron a la luz sus antecedentes de violencia. Incluso se habló de un episodio en el cual Anthony había atacado a otro sujeto en un bar, lo tomó del cuello y le dijo que lo iba a asesinar con sus propias manos. Según el juez James Stewart del juzgado de la Corona de Leeds, Anthony era muy peligroso. Respaldó su argumento haciendo referencia al violento episodio que tuvo con su novio Sean y del cual ya hablamos aquí en el video. Para el juez, todas las acciones de Anthony esa noche fueron premeditadas. Él asumió que él sí estaba en control de sus emociones y sabía lo que estaba pasando. Dijo que era un hombre violento y que además de eso el alcohol lo había hecho actuar de esa forma. Por otra parte, el fiscal también dijo que Anthony estaba plenamente consciente de lo que había hecho y calificó el asesinato como un crimen de odio. Dijo que los sentimientos reprimidos de Anthony sobre su sexualidad mezclados con el alcohol hicieron que él quisiera matar a Demian, un joven que sí vivía plenamente su sexualidad. Dijo que todo había pasado porque Demian había querido mantener relaciones sexuales con él, pero que en ningún momento ellos pensaban que lo había querido violar. Simplemente Anthony estaba con mucho alcohol en su organismo y esto hizo que se pusiera muy violento y cometiera un terrible asesinato. Después de escuchar a todos los implicados, el jurado de la Corona de Leeds tardó solamente 2 horas y 20 minutos en regresar con un veredicto. Encontraron a Anthony culpable de asesinato y le dieron una cadena perpetua. El 17 de octubre de 2008 recibió ya su condena en firme por los delitos de asesinato, desmembramiento y canibalización parcial. La condena, como ya sabemos, fue una cadena perpetua, por la cual deberá permanecer encarcelado un mínimo de 30 años hasta que pueda pedir una libertad condicional. Cuando el juez estableció la pena, hubo aplausos en la tribuna y alguien incluso gritó «asesino». La madre de Demian comentó que su hijo sería extrañado por todas las personas que lo conocieron y lo amaron. Afirmó que ambos compartían un vínculo muy especial, pero que ahora solo le quedaban los recuerdos de su hijo.
Agregó que su abuela, su hermana mayor, su cuñada, sus sobrinas y toda la familia en general iban a extrañar la sonrisa y compañía del chico. Hace un par de meses, en 2022, Anthony cumplió 50 años. Ha pasado los últimos 14 detrás de las rejas y estará allí por lo menos 16 años más. Durante mucho tiempo desde joven estuvo peleando con sus demonios internos, que finalmente le ganaron la batalla aquella noche cuando su violencia fue demasiado lejos. Según ha comentado, aún el día de hoy se atormenta con los recuerdos y fantasmas de su pasado. Mientras tanto, fuera de la cárcel, pasará mucho tiempo antes de que los habitantes de Leeds puedan olvidarse del terrible caso del chef, asesino y caníbal. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante. Anthony sigue diciendo hasta el día de hoy que él no recuerda bien lo que hizo y además de eso que actuó en defensa propia porque Damian quería abusar sexualmente de él, lo quería violar. Al final nadie creyó en esta versión, tampoco se presentaron pruebas de que él en cierto punto de la noche pues perdiera el conocimiento, no sé realmente si se hizo una evaluación psiquiátrica al hombre, pero en el juicio no se presentó nada, así que al final la defensa era muy débil. Anthony fue encontrado culpable, seguramente pasará muchos años más en la cárcel, porque sería muy extraño que por la naturaleza del crimen le dieran una libertad condicional. Al final, como dijo el juez, él es una persona que no puede vivir fuera, es un peligro para todos, porque al final sigue siendo violento, seguramente. Al volver a beber alcohol en la sociedad, pues no podría comportarse, muchas otras cosas que hay que evaluar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden seguir, aparezco como LesmoVR en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.